La vieja casa se alzaba solitaria, en una colina azotada por el viento. Sus ventanas, como ojos vacíos, observaban el mundo. Los del pueblo la llamaban la habitación del miedo. Los susurros hablaban de almas atrapadas y de sucesos inquietantes entre sus paredes. La casa era un monumento a un pasado trágico, consumido por las sombras y envuelto en un silencio perturbador. Durante años permaneció vacía, un testimonio del miedo, desafiando a cualquiera a descubrir sus secretos inquietantes. Martín, un joven periodista, se sentía atraído por lo macabro. Desde niño, las historias de fantasmas y leyendas urbanas lo habían fascinado. Buscaba la verdad en lo desconocido. No se conformaba con las explicaciones simples. Quería desentrañar los misterios más oscuros. Había oído las historias sobre la habitación del miedo, un lugar donde, según decían, nadie salía igual después de entrar. Los susurros lo intrigaban. El miedo alimentaba su curiosidad. Cada relato, cada testimonio, lo empujaba más hacia la verdad. Martín decidió enfrentar la leyenda. Pasaría una noche. No era solo una prueba de valor, sino una búsqueda de respuestas, en la casa embrujada. Y descubriría su verdad. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido. Era un escéptico. Pero la casa en la colina tenía algo que lo atraía, una promesa de revelaciones. Lo llamaba. Prometía una historia como ninguna otra. Una historia que podría cambiar su carrera y su vida. Martín como Martín. Voy a descubrir los secretos de esta casa, cueste lo que cueste. No importa el peligro, la verdad es lo que importa. El aire se enfrió. La niebla envolvía la casa, dándole un aspecto aún más siniestro. A medida que Martín se acercaba a la casa, su respiración se volvía más pesada. Cada paso resonaba en el silencio de la noche. Un escalofrío recorrió su espalda. Sintió una presencia, como si alguien o algo lo estuviera observando desde las sombras. La vieja puerta de madera crujió al abrirse, el sonido resonando en la quietud. Parecía un lamento de tiempos pasados. Como si lo invitara a entrar, la puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad que aguardaba dentro. El polvo giraba en el aire, iluminado por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. El silencio era pesado, casi palpable. Entró, sintiendo el peso de la historia de la casa sobre sus hombros. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido resonando en sus oídos. Cada sombra parecía moverse, danzando en la penumbra. Cada crujido sonaba como un susurro, como si las paredes mismas quisieran contarle sus secretos. La casa era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones polvorientas. Cada esquina escondía un misterio, cada puerta una historia sin contar. Cada una más fría que la anterior, como si la casa misma estuviera viva, respirando en la oscuridad. Martín avanzaba, sintiendo el frío calar hasta sus huesos, preguntándose qué secretos oscuros descubriría en aquel lugar olvidado por el tiempo. Mientras Martín exploraba, sintió una presencia. Era como si las paredes mismas susurraran secretos olvidados. Un aliento frío en su cuello. La sensación era tan intensa que Martín se detuvo en seco. Su respiración se volvió errática. Un susurro de un nombre. Eddie. El sonido era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para enviar un escalofrío por su columna vertebral. Martín, como Martín, ¿quién es Eddie? Entró en una habitación, un cuarto de niños. Los juguetes antiguos y polvorientos parecían contar historias de tiempos pasados. Un caballito de madera se balanceaba suavemente, aunque no había viento, en una pequeña cama. La atmósfera era densa, cargada de una energía inexplicable. Yacía una muñeca de porcelana. Sus ojos parecían seguirlo. Martín sintió un escalofrío, más profundo esta vez.
Era como si la muñeca guardara un secreto oscuro. El nombre resonaba en su mente. Eddie, una y otra vez, como un eco persistente que no podía ignorar. Eddie. ¿Quién era Eddie? ¿Por qué este nombre lo perseguía? La curiosidad y el miedo se mezclaban en su mente. ¿Y cuál era su conexión? ¿Por qué sentía una atracción inexplicable hacia este lugar? Con esta casa de tristeza. Cada rincón parecía susurrar historias de dolor y pérdida. Martín sabía que debía descubrir la verdad, aunque le aterrorizara lo que pudiera encontrar. Martín descubrió un viejo diario, escondido bajo las tablas del suelo. Las palabras en su interior lo helaron, hasta los huesos. El diario pertenecía a un niño pequeño, llamado Eddie. Escribía sobre una muñeca, un regalo de su madre fallecida. Eddie creía que la muñeca estaba poseída por el espíritu de su madre. Confiaba sus miedos a sus ojos sin vida. Un día, Eddie desapareció, sin dejar rastro. La muñeca era la única pista, una testigo silenciosa de la tragedia. La noche cayó. La casa pareció cobrar vida, con susurros y sombras que danzaban en la oscuridad. Martín sentía una presencia, cada vez más fuerte. Sabía que no estaba solo. Eddie estaba allí. La temperatura se desplomó. El aire se volvió denso. Martín sintió una mano fría en su hombro. Se giró. Pero no había nadie. Solo el eco de la risa de un niño. Una figura fantasmal apareció. En la penumbra, un niño pequeño, agarrando una muñeca de porcelana. Era Eddie. Sus ojos llenos de tristeza, extendió la mano hacia Martín. ¡Ayúdame! Su voz, un lamento triste. Martín sabía que tenía que ayudar. ¿Pero cómo? Tenía que romper la maldición que ataba a Eddie a la casa. ¿Pero cuál era la clave? Mi voz tiembla. Tengo mucho miedo. Estoy atrapado aquí, sin poder salir de esta casa. La muñeca, ella es la clave. Contiene el espíritu de mi madre y el mío propio. Anhelo la paz. Por favor, Martín, ayúdame. Reúneme con mi madre. Martín sabía lo que tenía que hacer. Tenía que destruir la muñeca. ¿Pero sería suficiente? Con el corazón apesadumbrado, Martín tomó la muñeca. Podía sentir su poder, frío e implacable. La estrelló contra la chimenea. La habitación se enfrió aún más y el aire crepitó de energía. Una luz cegadora llenó la habitación. Luego, silencio. Eddie había desaparecido. La casa se sentía más ligera. ¿Lo había conseguido? ¿Había liberado a Eddie? ¿O era solo el principio? Al acercarse el amanecer, Martín sintió una sensación de paz. Había enfrentado sus miedos y ayudado a un alma perdida. Se giró para marcharse, pero algo le llamó la atención. Una pequeña mano de porcelana yacía entre los restos de la muñeca. La mano estaba fría, sin vida. Sin embargo, pareció moverse como tratando de agarrar algo. Martín la observó, su sangre se heló. No estaba solo. Martín abandonó la casa. El sol se alzaba sobre el horizonte, bañando con su cálido resplandor la habitación del miedo. ¿Estaba la casa realmente libre? ¿O algo quedaba en ella? La mano de porcelana atormentaba sus pensamientos. La habitación del miedo permanecía en silencio, guardando sus secretos entre sus muros, esperando a la próxima alma curiosa.